¿Qué son las enfermedades autoinmunes y cómo la compra desmesurada de ciertos medicamentos en esta pandemia pone en riesgo la vida de las personas que las padecen? Conversamos con la doctora Carolina Aulestia, especialista en enfermedades autoinmunes. Nos encontramos ya vía Skype con la doctora Carolina Aulestia. Ella es especialista en enfermedades autoinmunes, tratante del Hospital Los Andes, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctora, muy buenos días. Es importante iniciar esta entrevista sabiendo qué son esas enfermedades y cuáles son esas enfermedades autoinmunes. Bienvenida. Buenos días, Valeria. Muchas gracias por la invitación. Bueno, cuando hablamos de enfermedades autoinmunes, un poco para que lo entienda la población en general, el concepto es que nosotros tenemos un sistema inmunológico que está diseñado para defendernos de agentes externos, sean virus, bacterias, etcétera. Es nuestro sistema de defensa. Pero en las pacientes que generan enfermedades autoinmunes, que desarrollan enfermedades autoinmunes, ocurre que este sistema sufre una especie de cortocircuito, digamos, y en vez de atacar agentes externos, deja de reconocer las células propias del cuerpo y ataca a sí mismo. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Ocurre básicamente porque el paciente ya viene con una predisposición genética y en el curso de la vida algo ambiental finalmente desencadena la enfermedad y la enfermedad se desarrolla y se expresa. ¿Cuáles son las enfermedades autoinmunes más recurrentes en el Ecuador? Digamos que las más conocidas están dentro de ellas la reina, pero están otras no menos importantes que son el síndrome de Sjögren, las vasculitis, esclerodermia, la artritis reumatoidea, estas como las principales de tipo sistémico, ¿no? Ahora, doctora, es muy importante esta entrevista porque sabemos que las personas, los pacientes con enfermedades autoinmunes, bueno, pues están pasando por diferentes complicaciones en medio de esta pandemia, justamente porque no encuentran el tratamiento, los medicamentos adecuados para su tratamiento. Entonces, ¿cómo han sido afectados los pacientes en medio del COVID-19? Bueno, esto ha sido una triste realidad que nos ha tocado vivir tanto a pacientes como a médicos. A nivel mundial, como yo digo, esta es una enfermedad completamente nueva y hasta ahora no tiene un tratamiento específico. Entonces, para situaciones desesperadas se toman medidas desesperadas y dentro de esto se han usado muchos inmunosupresores, dentro de esto los corticoides, la hidroxicloroquina, que lamentablemente tuvo un boom de popularidad a nivel mundial, ya ahora en descenso, porque hay muchísimos estudios que demuestran que no es efectiva en la medida en la que se pensaba, y entonces lamentablemente se dio una serie de malinformación desde centros médicos hasta jefes de Estado, ¿no es cierto?, que promocionaron prácticamente esta medicación y que es una medicación vital para muchas enfermedades autoinmunes sistémicas, en particular el lupus. Entonces, ¿qué ha pasado? Que al haber este volcamiento de la población a adquirir esta medicación, han dejado a estos pacientes sin su medicación de base y esto ha ocurrido que hace que se reactive la enfermedad que venía tan bien controlada y en los pacientes con enfermedades autoinmunes ahora ese es nuestro mayor riesgo. Ni siquiera es tan grave, digamos, si comparamos el tema del COVID como una reactivación de su enfermedad, que puede llegar a ser mortal. Entonces, esa es la triste realidad que hemos estado viviendo, en la cual por desabastecimiento los pacientes recaen con la enfermedad. ¿Qué hace? ¿Cómo se han sustituido estos medicamentos que han hecho falta dentro de esta pandemia, justamente para los enfermos inmunes? La verdad es que nos ha tocado estar como muy alertas. En el momento en el que sabemos que alguna farmacia dispone ya del medicamento, un poco se ha hecho una red de comunicaciones para alertar a la gente, ya hay en tal lugar, ya hay en tal otro lugar, o tratar de suplir por la hidroxicloroquina, cloroquina, que es, digamos, el compuesto principal, pero tiene un poco más de efectos secundarios, por eso se prefiere la hidroxi a la cloroquina como tal.
Sin embargo, ha habido también algunos lotes de cloroquina, nos ha tocado hacer cambios o nos ha tocado hacer uso de otros inmunosupresores que de pronto son más agresivos para tratar de evitar que se nos reactiven las enfermedades, ¿no? Pero esto ha sido un tema complejo. Hemos exhortado mucho a la población que deje de automedicarse porque obviamente escuchando este tipo de noticias mucha gente un poco para prevenir el COVID ha usado esta medicación y ya está demostrado de que en pacientes que no lo necesitan puede ser mucho más grave su uso que dejar de usarlo, ¿no? Que no usarlo. Doctora, en medio de la pandemia con el COVID-19, ¿estos pacientes con enfermedades autoinmunes son más sensibles, corren más riesgo ante esta enfermedad? Esta es una pregunta muy importante, porque obviamente son pacientes que se encuentran dentro de la categoría de inmunosuprimidos. Como decimos, de estas enfermedades, lo que ocurre es una alteración, una desprogramación del sistema inmunológico donde se vuelve muy agresivo. Entonces, lo que tenemos que hacer es bajar justamente las defensas y los pacientes caen en esta categoría de inmunosuprimidos. Entonces, es cierto que por tener sus líneas de defensa más bajas son más propensos, serían más propensos a adquirir cualquier infección y entre estas obviamente también el COVID. Entonces tienen que ser mucho más estrictos en todas sus medidas de protección porque pueden ser más expuestos a contraer el virus que la población general. Sin embargo, sí es importante mencionar que en caso de contagiarse, los estudios que hasta ahora tenemos no demuestran que su complicación sea mayor que el resto de la población de riesgo, ¿sí? No es que porque un paciente de lupus le da, ya contraer la enfermedad, va a tener un desenlace mucho peor que un paciente que tenga hipertensión, por ejemplo. No es este el caso, que es el miedo que se tenía. Hasta ahora los estudios no muestran que su desenlace sea peor, pero sí tienen más probabilidad de contagiarse. Entonces, el punto es tomar medidas estrictas para evitar el contagio principalmente. ¿Cuáles serían entonces, doctora, esas medidas más estrictas que deberían adoptar los pacientes con enfermedades autoinmunes en caso de que ya tengan que retomar sus actividades? Correcto. Básicamente son las mismas medidas que está dando la OMS, que se están haciendo públicas todo el tiempo. Lavado de manos, uso de mascarilla adecuado, por supuesto, el uso de visores, el distanciamiento social, definitivamente es una de las cosas más importantes, el uso de alcohol gel frecuente, la desinfección de todo lo que uno ingrese a la casa, es tomar nuevos protocolos de vida. Y esto es un mensaje que me gustaría que vaya no solo a los pacientes con enfermedades autoinmunes, sino a la población general. Ya estamos viendo que estamos retomando poco a poco, ¿no es cierto?, la vida normal, entre comillas, pero tenemos que ser conscientes que la vida normal, como la conocíamos, ya no existe. El virus no se va a ir, el momento que salgamos del virus va a estar ahí. Entonces tenemos que hacer un cambio de chip y tomar todas estas medidas y hacer un hábito de ellas, ¿no? Ya antes uno no pensaba cómo tenía que salir vestido o cómo tenía que, al regresar de la casa, que eso es lo más importante, no tanto solo salir, sino al regresar, ir pensando qué pasos tengo que dar. Esto es algo que se tiene que hacer un hábito en nosotros para evitar tanto nuestro contagio personal como a los seres queridos que tenemos en casa. Entonces, todas estas medidas que se dicen tan frecuentemente, que no queden en el aire, sino que ya se haga un hábito a nivel mundial y, por supuesto, nosotros los ecuatorianos actualmente. Importantes recomendaciones, doctora. Ahora, también sabemos que además de no conseguir los medicamentos para su tratamiento, en cuanto a los pacientes con enfermedades autoinmunes, tampoco han podido asistir a sus consultas de chequeos regulares, precisamente porque todavía no están abiertas, ¿verdad? ¿Qué pueden hacer? ¿Cuáles serían las recomendaciones a seguir? Perfecto, esta también es una excelente pregunta porque esto es parte de la idea del mundo ya cambió. Ahora lo que más estamos usando es la telemedicina y a nivel público es algo que se está implementando poco a poco y esperamos que obviamente se haga ya
algo generalizado. Y en el tema privado es algo que estamos usando prácticamente desde el momento que empezó la pandemia, porque es la única forma de mantenernos en contacto, de hacer un control adecuado, sin que el paciente se nos descompense, ¿no es cierto? Y el paciente sin tener que trasladarse, porque tenemos que tener claro que uno de los sitios más importantes de contagio son los centros médicos. Ir a un consultorio donde uno tiene que estar en una sala de espera con varias personas ya es un factor de riesgo al cual no se deben exponer los pacientes, principalmente los que tienen más riesgo de contagio, pero en general la población general. Tenemos que ser conscientes que uno no tiene que ir al médico a menos que sea una emergencia, a menos que sea algo absolutamente indispensable que el médico tenga que ver, palpar, escuchar. Pero entonces, si no, este tipo de pacientes, doctora, pueden perfectamente usar la telemedicina. Perfectamente, además que ahora todos los servicios de laboratorio dan servicio a domicilio, es decir, los pacientes para realizarse exámenes ya no tienen que ir al laboratorio, sino que el laboratorio va donde ellos, se realizan exámenes y podemos hacer perfectamente control y seguimiento por telemedicina. Doctora, es importante, por favor, si usted nos podría compartir algún contacto donde estos pacientes que seguramente en este momento pues están requiriendo más información de un especialista como usted, en vista de lo que hemos ya revisado y lo que hemos dialogado, la falta de medicamentos, incluso también la falta de sus últimos chequeos que debían ser regulares, pero que por la pandemia se han interrumpido. ¿Usted, por favor, nos puede compartir algún número de contacto? Claro que sí, con mucho gusto. Mi celular es del 0999-130814 y pues a medida que se vaya reabriendo las consultas externas, yo soy tratante del Hospital Los Andes, al call center que pueden encontrarlo en internet. También con mucho gusto iremos migrando también al tema de la telemedicina, pero hasta que eso suceda, con mucho gusto les dejo mi número de contacto. Doctora, queremos agradecerle por esta importante información que nos ha compartido a nuestros televidentes de Gamavisión. Hemos dialogado con la doctora Carolina Aulestia. Ella es especialista en enfermedades autoinmunes y tratante del Hospital Los Andes. Doctora, que tenga un buen día. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la entrevista.